Seguimos adelante en la 91.9, la temperatura en Colonia actualmente es de 8 grados y nosotros nos metemos ya en la charla, en la entrevista central que tiene que ver con la política, puntualmente con el Partido Colorado y con su secretario general. Aquí en Colonia nos referimos al señor Ricardo Montenegro, quien supo ocupar esta mesa durante mucho tiempo en las famosas tertulias de la mañana a amanecer, así que siempre es un placer recibirlo nuevamente en nuestra casa. Buenos días, Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, obviamente hemos ido haciendo algunos análisis, algunos balances de las elecciones de mayo. Charlamos con algunos integrantes del Frente Amplio, ahora es el turno del Partido Colorado, ya vendrá también alguno del Partido Nacional. Y puntualmente, supongo que, así como lo hablé con dirigentes del Frente, tenían otra expectativa o esperaban un caudal mayor de votos, salvando las distancias y las diferencias, pero imagino que no habrán quedado del todo conforme con la elección, Ricardo, ¿no? Mira, en el Partido Colorado en Colonia nunca se acostumbró a perder. Perdemos, pero no nos acostumbramos. Claro. Y en esta oportunidad es una sensación de que podría hacer más, pero nosotros ya veíamos que la elección departamental iba a tener un giro como el que tuvo. ¿No fue sorpresa para vos? No fue una sorpresa. Lamentablemente no es de ser agorero antes, pero si no te dabas cuenta que había una fuerza muy importante y que no había contrapeso para eso. Tampoco el partido estaba armado como para esto. En los departamentos a los partidos que no les va, o los sectores que tienen algunas fortalezas, pero y a veces se presentan debilidades, un año de campaña electoral es fuerte, ¿no? Te cansa, desgasta, fatiga, desgasta, porque desgasta el tiempo económicamente, las relaciones de la gente va cambiando, también de humor, y entonces se producen estos resultados, pero bueno, es el Partido Colorado y seguimos con la misma ganas de siempre. Algunos correligionarios tuyos decían, bueno, nosotros le propusimos al Partido Nacional ser coalición y ellos en su momento entendían que no nos necesitaban y bueno, obviamente el Partido Nacional volvió a ganar holgado, cómodo en el departamento. ¿Crees que en algún momento se va a cristalizar aquí en Colonia, como ha sucedido? Bueno, por ejemplo, Salto Albizu es intendente a través de la coalición republicana. ¿Crees que se puede llegar a dar? ¿O esa hegemonía, ese dominio del Partido Nacional hace privativo el hecho de que pueda haber una fusión con el Colorado? Ese tipo de temas que se plantearon hacia ya meses atrás, plantearon digamos, en las cúpulas de los partidos, los dirigentes importantes, los senadores, aquellos que estaban manejando las campañas, de hacer una especie de coalición republicana en el país. Sí, lo habló Bordaberry acá, que dijo, incluso nosotros teníamos pensado, no digo cederle, pero sí negociar Rivera, que se sabe que es un bastión colorado por excelencia, digo, como que estaban proclives a que sean los 19 departamentos. En la reunión última, Tabaré Viera, que es nuestro referente, nuestro amigo, sí, propuso, Rivera no tiene problemas, pero vamos a hacerlo en los 19. Claro. Y bueno, el Partido Nacional se opuso a ello y se hizo para algunos departamentos. Y si sumamos los números de las departamentales, los partidos, digamos, que integraron la coalición republicana, tuvieron más de 100.000 votos por encima del Frente Amplio. Ahora, también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque hay que ver si se producen grietas, si es un esquema que es factible cambiar para partidos que son los partidos históricos que son de los más antiguos del mundo. Entonces, también está esos sentimientos. Para mí, si hay, las cosas no se resuelven de a tres, es muy difícil. El Uruguay marchó en un momento y tuvo que aceptar el bipartidismo, porque lo tuvo que aceptar sí. Antes de mediados del siglo XX tuvo que aceptar, hay bipartidismo, ¿qué hacemos? Ahora, cuando ya no hay bipartidismo, y eso puede ir siendo variable además con el tiempo, porque la gente se van formando nuevas estructuras políticas pequeñas que se ingresan a un partido o alguien arma un partido, sin duda lo que hay que tener es otra
otro tipo de mentalidad, de decir, bueno, no podemos estar divididos en dos, pero 20 por un lado, que son uno, y 20 por otro, que son 20. Es muy difícil que se pueda mantener el interés de aquel que participa en una lista si encuentra que luego no va a tener, con quienes piensa similar, no va a tener afinidad como para poder lograr acuerdos que son marco en realidad. Uh-huh. Los partidos que son fuertes en los departamentos lo van a seguir siendo, eso no va a cambiar. Porque si miramos el ejemplo un ejemplo exitoso de acuerdos políticos es el Frente Amplio. Eso no se puede dudar. Entonces, conviven sectores muy distintos entre sí, ¿no? Conviven sectores distintos, pero ¿qué se produce? Que es bueno de repente para una nacional, pero luego se produce una dispersión porque viene alguien y dice, bueno, pero yo quiero armar un grupo, porque el grupo tal. Entonces, el partido Frente Amplio puede darle a alguien que tiene de repente a nivel nacional 1000 votos, les puede decir sí, cuando se presenta el partido, es autorizado por su partido, la Corte Electoral lo ingresa y se va produciendo todo como una especie de vorágine que hay que tener líderes muy fuertes, claro, para poder mantener ese tipo de estructura. Hasta ahora lo ha tenido. Hoy este es un periodo de inflexión también y de prueba para el gobierno y de prueba para la oposición. Entonces, en realidad a mí ese asunto a esta altura no es que me preocupe tanto. Lo que preocupa es que se vaya perdiendo el interés de la gente en ir a votar. Uh-huh. Porque mucha gente va obligada a votar. Sí, y sí, sí. El número de votos en blanco va creciendo. Y por lo tanto hay una especie de desconocimiento de la política actual de parte de... Desencanto también, ¿no? Entonces hay desencanto. Sí. Se produce eso que es me alejo, o son todos iguales. Todos iguales, claro. ¿No? Sí. Y habrá similitudes, pero no son todos iguales. Y también para eso son todos iguales se utiliza a veces en las campañas electorales de parte de la propia política para diferenciarse de otro. Uh-huh. Pero resulta que entonces el otro, si es igual a mí, estamos como en la canción de John Lennon, soy igual a ti, tú eres igual a mí y él es igual al otro, somos todos iguales. Esto es más o menos lo que puede llegar a ocurrir. Pero nosotros estamos hoy tratando de empezar a mantener una estructura partidaria que permita que sea lo que donde se viabilicen algunas las ideas. Ahora vos decías, no nos encontró fuerte como partido y claramente se dieron incluso algunas internas que a nosotros nos llamaban la atención. Aquí en esta mesa estuvo Giovanni Gemonat criticando a Silvia Sarti criticando a Giovanni Gemonat, Anibia Reich, Palomares. Realmente para un partido que no estaba bien, uno decía, bueno, traten de sumar un poco o de aunar criterios porque tampoco están buenas esas rivalidades y de hecho se plasmó de que algunas listas fueran con candidatos del Partido Nacional y no apoyaron al candidato único del Partido Colorado, a Sadián con Guillermo Rodríguez, Toti Gemonat con María de Lima, por nombrar algunos. Evidentemente faltó también un poco conciliación dentro del partido, ¿no? Porque debilita eso, supongo. El Partido Colorado se debilitó, tuvimos que la diputada tuvo 7.455 votos, el partido tuvo 14.000, no recuerdo ahora el número, pero sin duda llegar a esto en el que por restos, por saldos de otros votos, por 20 y pico de votos, hay un edil, es un síntoma muy complicado. Sí. Pero eso que estás diciendo es justamente la propia apatía del que trabaja en política o de personas que no toman la experiencia. Yo nunca hablo mal de alguien de mi partido ni de otro partido, salvo en cuando se habla de asuntos puntuales, de casos así. Pero hacer campaña solo criticando al otro es complicado. Y hacer campaña criticando al que con el que estuviste en la mesa y conversando, eso ya supera cualquier otra cosa. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, los ejemplos. El Partido Nacional tiene muchas facetas.
¿no? O muchos, hay gente que es afín a fulano, afín a mengano, porque tiene muchos años de gestión aquí, y no pueden estar haciendo ese tipo de cosas o anunciando su retiro para otro lugar, porque se podrá decir que en Colonia es un caso especial, pero en realidad los que se meten en política, los que van a hacer política, los que van a estar siendo dirigentes, que no ganan nada, no se gana nada siendo dirigente, lo que deben mantener es, hay una línea de conducta que es la que hay que recuperar para que por lo menos no se pasen lo que para mí son papelones, de estar alguien haciendo la apertura de una lista de otro partido a los 3 días de estar en una convención del suyo, utilizando el tiempo para criticar a quienes abandonó en 2 días. Entonces, eso realmente no puede volver a ocurrir, y para eso hay que hilar bastante fino y hay que ir acordando, surciendo. ¿Crees que se puede recuperar el partido o que este golpe fue un masazo difícil de subsanar? Eso dependerá justamente de la fortaleza que tenga cada uno de los dirigentes. Si el dirigente dice, no, ya perdimos así y no vamos a recuperarnos. Bueno, Jorge Valle no hubiera sido presidente porque una vez alcanzó un Senado, y no en el siglo XVIII, sino fue en 1992. Entonces, eso no se puede ver de ese modo. Se tiene que ver del modo de decir, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Hicimos cosas mal? Sí, pero todos las hicimos. Porque no podemos cada uno decir, fueron ustedes. Y además que en este caso el Partido Colorado no ha tenido las referencias importantes que tuvo en otro momento, o que tengamos, por ejemplo, unas candidaturas firmes que comprendan el proceso político, que comprendan que no se puede estar haciendo una campaña de breve tiempo y convertirla solo en una campaña de listas, porque las campañas son con candidatos, claro, y con dirigentes que están en diferentes líneas, pero a nosotros lo que nos ocurrió es que terminó siendo una campaña de listas y se perdió el eje de la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Yo te estoy diciendo que yo no sé cuál es la propuesta que tenía. Y dirá, no podés decir eso porque estás como... No, porque no es que alguien hizo algo o no hizo algo a propósito, sino que en esa vorágine de que hablas por teléfono con alguien y ya lo fueron a ver para irse o poner a alguien en otro lado o lo que sea, te estás encontrando con que la parte esa de programa ni se difundió. La interna partidaria se terminó comiendo a la propuesta. Es lo que te iba a decir. La propuesta no la supo nadie porque se comió. Se desgastaron la energía en otra cosa. Pero justamente la idea que tenemos es que hay que seguir aportando nuestras ideas y aportárselas tenemos una edil y bueno, hay que tener cruzar esa barrera de que como las personas están en otra línea, no voy a ir a trabajar, claro, como diciendo, voy a trabajar para otro. No es para trabajar para otro. Tenés unas ganas de que haya cosas que se puedan mejorar y bueno, hay que aportarlas. También depende que esté abierta la persona que a eso también, pero no, creo que en este caso no lo dudaría. Lo que me preocupa más que los sectores, claro, o las listas, digamos, ¿no? Sí. No importa cómo se diga, no tengan nada para aportar o no quieran hacerlo. Porque nosotros tenemos estudios sobre todas las áreas digamos, estamos hablando de lo departamental, ¿no? Porque para mí traer la política nacional a lo departamental también es no es muy conveniente. Yo soy de los que creen que deberíamos tener los ciudadanos la libertad de tener incluso partidos departamentales, que estemos separados de lo otro. Porque más con la ley
habrá que modificarla, pero la ley de los municipios, los municipios deberían ser plurales por naturaleza, porque se sientan afines los vecinos que de repente en el nivel nacional votan distinto, pero tengan las afinidades con determinados cambios y pensar cuáles son las prioridades y trabajar sobre ellas. Bueno, eso no ocurre y entonces, bueno, hay que forzarlo un poco. Por lo menos nosotros es lo que pensamos hacer dentro del Partido Colorado. Porque dentro de poco se instala la Junta Departamental, faltan menos de un mes, sí. Y entonces, cuando esté instalada, hay que tener propuestas y como partido también tenemos que tener contactos con el gobierno departamental, no para sacarle ningún cargo ni nada por el estilo, porque creo que no hay lugar para nada, pero estamos hablando de lo que creemos, de lo que nosotros pensamos, de las cosas pequeñas que molestan al vecino que sale de su casa apenas abre la puerta, hasta a asuntos que son más importantes. Yo confío que con todos los años de experiencia que hay en la Intendencia tengan un esquema de trabajo y un capital humano de trabajo que se ayorne a esta realidad que tenemos ahora. Justamente a eso iba, te saco un poco del Partido Colorado y te llevo a las expectativas que te genera el hecho de que Guillermo Rodríguez asuma la Intendencia, si bien se entiende que es moreirista y que puede haber alguna continuidad en ese sentido. ¿Crees que puede haber cosas positivas, ayornarse, recambios? ¿Cómo ves el próximo gobierno del Partido Nacional? Yo creo que con la experiencia acumulada que tienen de gestión, porque la gestión de Moreira arrancó en el año 95 y ha generado una manera de trabajar, políticamente hacia la interna, hacia afuera y hacia el trabajo municipal, departamental o de la propia intendencia, que es a lo que los ciudadanos nos llega. A nosotros nos interesa eso. Creo que va a ser un momento de una oportunidad de mejora que va a tener la intendencia per se, no porque alguien la presione o lo que sea, y de apertura. ¿Cómo te puedo explicar? Moreira es un tipo abierto a oír las cosas, lo es el intendente todavía. Moreira es abierto a oír, y lo sé porque mucho tiempo también ¿Sí? Estuvimos hablando de temas y pudimos llegar a acuerdos desde cómo redactar determinadas normas, cómo hacer algunos cambios. Él es un hombre abierto, pero ha tenido que estar también como en la trinchera muchas veces. Yo creo que ahora este respaldo electoral que ha tenido Guillermo, la experiencia que tienen, las áreas que ellos saben que van a tener que impulsar, las otras que van a tener que modificar o lo que fuere, va a dar la oportunidad de que también oigan a quienes están fuera. Nosotros tuvimos una presencia en la Junta Departamental, que yo recuerdo que estuve con 4 ediles del Frente Amplio, y con 5 ediles del Frente Amplio, y con 8 ediles del Frente Amplio, y ahora el Partido Colorado en 2 oportunidades apenas ha tenido 2 ediles. Una vez, un edil, 2 veces un edil y otra vez 2 ediles. Y la mitad del tiempo, en algún momento, la ocupación era la crítica continua y pública hacia la gestión de la Intendencia. La gestión de la Intendencia, si la querés arreglar, es con ordenanzas, con proyectos, presentándoselos al intendente, dialogándolos, y luego que hay un acuerdo, porque tampoco vas a tirar algo para que luego no salga, y luego de ese visto bueno, de que hay sí voluntad en eso, que quizá no lo tuvieron en cuenta o estaba rezagado en las ideas, se pueda incorporar. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que nosotros pensamos que debemos hacer, pero no solo por el partido para que levante, porque la gente luego es libre de votar lo que se le dé la gana, sino para tener una identidad como partido que es absolutamente necesaria en estos momentos.
Por eso vamos a trabajar. Ricardo, la del final, 100 días se cumplieron del gobierno de Yamandu Orsi, un nuevo gobierno de Frente Amplio, el cuarto en su historia, quizás muy prematuro para hacer evaluaciones o consideraciones muy tajantes por lo que significa la transición, en fin, los primeros tiempos, pero hasta el momento, ¿qué análisis haces, qué sabor de boca te deja este nuevo gobierno de Frente Amplio? Bueno, más allá de los tropezones que ha tenido, que justamente por lo que hablamos, cuando hay un liderazgo marcado, o un par de liderazgos marcados que hacen que algo se equilibre, que esté bastante bien, ha tenido problemas. Los problemas que ha tenido el gobierno han surgido porque hay alguien que se equivocó. Pero le tengo, ¿cómo te puedo explicar? Yo tengo confianza en la manera de ver la política y la economía y la relación con la gente que tiene el ministro O'Donnell. Bueno. Creo que es la garantía que hay hoy de que que algunas cosas no se hagan, que otras se les dé marcha atrás, porque en otros momentos también el Frente Amplio tuvo, por tener un poder político muy importante dentro del Parlamento, hoy le faltan votos para sancionar una ley, no tiene la mayoría, tiene que dialogar más, pero creo que el corte viene porque hay alguien que lo corta. No puede ser que pongas a un candidato, llegue a la mesa unos documentos con quién va a ser presidente, en este caso de colonización, sí. No sé, debe ser un tipo maravilloso, yo no estoy hablando de la persona, y una vocal que no pueden serlo. Alguien eliminó la línea que sabía o que debería saber que no debería estar en ese lugar, que tiene que ser otra gente. Solo que en el tenis se llaman errores no forzados, ¿no? Porque digo... Claro, es así. Entonces se ve que hay alguien que dice, bueno, ustedes tienen que aportar esto. Y bueno, hacen alguna... O lo que pasó con la ministra de Vivienda, que no... Pero esos son, en realidad, son problemas, son anécdotas. Vamos también a lo que es, ¿no? Y además hay que ver si algunas no están hechas también para promover que el presidente se encuentre medio ahí descolocado. Espero que no. Espero que vayan cumpliendo el tema de culpar al de atrás, que tal cosa faltó, que faltó dinero. Que sí, la famosa herencia. La herencia. El único que podría haber hablado de herencia y no lo hizo fue Julio Sanguinetti en el 85, porque venir de una dictadura con un Uruguay totalmente mal visto en el mundo, sin crédito, sí, sin dinero, con un paro el 2 de marzo, un paro general el 2 de marzo, asumió el primero, y el ingresar el ministro de Economía y el secretario del Tesoro le dice no hay plata para pagar los sueldos de este mes. Ahí sí se podría haber hablado de herencia, y más allá todavía de lo que hubo que resolver, amnistías y todas esas cosas. Sí, claro. Pero después no hay más herencia. Después vos sabés lo que hay. Por lo tanto, si lo aceptás, es porque tenés la capacidad de manejarlo. Ricardo, como siempre, un placer charlar contigo. Seguiremos en contacto, ¿eh? No, un gusto siempre estar aquí. Un saludo a todos. Charlamos con Ricardo Montenegro, secretario general del Partido Colorado aquí en el departamento de Colonia. Pausa, ya venimos. Radioterapia.